voy a compartir lo que voy a compartir hoy. Y todo se remonta al día domingo anterior, en el cual durante la tarde nos juntamos para tener la reunión que tenemos habitualmente con el equipo que lidera el servicio en la iglesia. Y nos pusimos de acuerdo para tener un día de ayuno dentro de la semana, pensando en querer escuchar la voz de Dios para las cosas que vamos a hacer el segundo semestre. Tenemos hartas cosas que compartir, que no las vamos a compartir ahora, pero estábamos muy expectantes de querer escuchar la voz de Dios en eso, respecto de cómo hacer ciertas cosas. Así que nos pusimos de acuerdo para ayunar el día jueves. Íbamos a cerrar el ayuno teniendo un tiempo para orar juntos en la noche por Zoom. Y la idea de ayunar esta vez fue algo que convoqué yo y hice lo que todo pastor jamás debería hacer. No ayuné el día que invité a ayunar. Empecé el día con la intención de hacerlo y pasaron cosas y terminé yo no ayunando. Pero tenía la lista de las cosas por las que íbamos a orar y estuve orando por eso. Y al cierre del día, cuando tuvimos nuestro tiempo de orar juntos y de retroalimentarnos y compartir entre todos lo que Dios nos había estado diciendo, una palabra que se repitió en las impresiones de casi todos tenía que ver con libertad. Y Diego nos compartió precisamente que ya 2 días antes, el martes, el ensayo de adoración, ya habían elegido como varias canciones, como pudieron apreciar y experimentar, que iban en esa dirección. Y el día anterior habíamos tenido nuestro discipulado de miércoles en la iglesia y fue un tiempo en que experimentamos algo muy concreto de parte del Espíritu Santo, una invitación a morir. Y hubo un tiempo de ministración ahí y fue como muy bacán. Entonces surgió mucho libertad y empoderamiento. Libertad como esta idea de lo que Dios anhela para nosotros y las muchísimas formas en que la libertad se manifiesta como una oportunidad para nuestras vidas. Pero que, ya esto un poco introduciendo lo que voy a compartir, no siempre la experimentamos de la manera que está disponible para nosotros. Y lo que quiero hacer hoy es invitarnos un poco a meditar en el tipo de libertad que Cristo ha comprado para nosotros y poder animarnos a caminar en pos de la experimentación de esa libertad en un nivel más profundo por medio de la fe. Entonces, voy a partir con algunas preguntas. Voy a dar unos segundos y luego voy a apuntar personas y sobre todo voy a escoger a las personas que yo conozco que más les complica hablar en público para exponerlas. Así que si alguien ama al que está al lado y sabe que a esa persona sería muy avergonzada, entonces levanta la mano y opina tú. Primero, ¿alguien me puede dar alguna aproximación a lo que ustedes creen que es la libertad? ¿Qué es la libertad? La Javi, por favor. ¿Qué es la libertad? Solamente se me viene a la mente no tener cadenas, no estar atrapado. Buenísima. Una décima para la Javi. ¿Qué más? ¿Qué es libertad? No tener restricciones. No tener restricciones. Estar en paz. Ejercer la voluntad personal. Ejercer la voluntad personal. ¿Qué más? Renacer en Cristo. ¿Alguien puede agregarle como más personal todavía, ponerle? Está todo perfecto, ¿eh? Esta es la segunda pregunta, no es que estoy tratando de que alguien me responda lo que yo quiero, no. Si podemos agregarle todavía un poco más y decir qué es la libertad para ti.
Buenísimo. Poder decidir. Para mí es como descanso interno. Descanso interno. Buenísimo. Poder decidir deliberadamente. Poder decidir deliberadamente. Ya. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que Él ministre libertad en medio nuestro hoy. Que no nos conformemos con alcanzar una buena definición, sino que nuestro entendimiento sea abierto, pero también nuestro corazón sea abierto para recibir una impartición de Él en esto. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús queremos decirte que anhelamos experimentar tu presencia y escuchar tu voz. Queremos predisponernos a obedecer y a responder a lo que tú tengas para decirnos. Oro en el nombre de Jesús para que nuestros corazones estén dispuestos para recibir lo que tú quieres depositar en nosotros y lo que quieres transformar en nosotros. Ven, Señor, y gobierna tu casa y muévete con la libertad del Rey que es dueño de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo Diego también quería levantar su manito. ¿Ya fue ya? No sentirme avergonzado. Amén. Bacán. Segunda de Corintios 3, 13 al 17, termina con la frase de una de las últimas canciones que compartíamos. Y dice el 13 así: no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nosotros creemos que el Espíritu de Dios está aquí. Y sin embargo también sabemos por propia experiencia que hay una libertad disponible mayor que la que hemos experimentado. Y hay momentos en los que tenemos como flashes de esto y hay momentos en los que derechamente nos quedamos a medias, sabiendo que había más, pero que nos quedamos con una porción de ese más disponible. Dice también la palabra en Gálatas 4, del 4 al 7. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Pablo está explicando cómo Dios condujo todas las cosas al momento oportuno en el que la historia que él desarrolló desde la eternidad propició todas las condiciones que él articuló de antemano para que entonces viniese Cristo y la historia llegara a su punto más alto. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Normalmente, una de las primeras cosas que se nos viene como definición básica por oposición a lo que es libertad es precisamente esclavitud. Somos libres en oposición a haber sido esclavos. No voy a ahondar tanto en cómo la palabra libertad, para aquellos que no han escuchado nada de Jesús, significa completamente un montón de otras cosas.
Muchas veces tiene más que ver como con el poder proveerme de todo lo que me plazca. Y cuando uno ha conocido a Jesús, y no solo conocido a Jesús, sino que en el caminar con Jesús se ha tropezado, ha hecho las cosas mal, precisamente por esos momentos en los que, teniendo la posibilidad de elegir, elegimos mal, y hacemos lo que hace la gente que no conoce a Jesús, y nos damos chipe libre para escoger las cosas que nuestra guata anhela. Rápidamente llegamos a la convicción de que en eso no hay libertad. Por el contrario, vuelve a sentirse en nuestra boca el sabor amargo de la esclavitud a la que algún día estuvimos sometidos. Aun cuando ya no somos esclavos, tenemos la posibilidad de vivir en esa dimensión, y es horrible cuando lo hacemos, porque jamás el satisfacer ese tipo de impulsos trae el deleite o la libertad que promete. Sentimos que si hacemos X cosa, incluso sabiendo que esa cosa es mala, va a proveer algún tipo de alivio, algún tipo de descanso, algún tipo de paz, algún tipo de deleite. Y a veces es efectivo que sentimos deleite o descanso por un momento, pero inmediatamente viene la consecuencia de aquello, y nos damos cuenta primero que las consecuencias de ese tipo de libertad, entre comillas libertad, nunca son buenas y traen mucho más dolor que el placer que proveen, pero además que el placer que proveen nunca alcanza la calidad que nosotros creíamos antes de darnos lugar a ese tipo de desenfreno. Uno maquina en la cabeza creyendo, si yo hago esto voy a sentir placer y descanso y paz, y luego me doy cuenta de que la oferta nunca cumple las expectativas, y más encima luego trae muerte. Gálatas 6:14 dice: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. Quiero tomar ese versículo como una introducción para compartir con ustedes una foto que nos va a mostrar la Carito. Voy a ver si me puedo correr cuando esté desplegada para encontrar la manera de explicarla. No está tan hermosa la foto, pero esta imagen, hasta aquí pude llegar con mis 5 intentos gratuitos en ChatGPT. Tuve una suerte de visión, meditaba en la palabra y pensé en una imagen, entonces le instruí a ChatGPT y le dije, arregla esto, arregla esto, arregla esto, hasta aquí llegamos. Esto fue lo mejor que pude hacer con la versión gratuita. Y quiero compartir con ustedes un poco esta idea. No se alcanza a ver muy bien, pero detrás de esa reja se percibe como la silueta de árboles y luz. La idea es ilustrar que hay, para quienes hemos creído en Jesús, una realidad extraordinaria que está fuera de la celda en la que todos aquellos naturalmente sin Cristo habitan, una celda que está llena de muerte y de cuestiones chantas. Y fuera de este lugar hay un mundo bacán, maravilloso, lleno de colores, de luz, de oportunidades, de cosas buenas. Y allí hay relaciones sanas, hay cosas por las que vale la pena vivir, hay una mesa donde podemos sentarnos con Jesús, hay consuelo, hay restauración para nuestras heridas. Y sin embargo, lo que Jesús ha hecho a través del derramamiento de su sangre permite precisamente que la reja que hace que nuestras vidas estén aprisionadas se abra. Pero muchísimas veces los cristianos hacemos del lugar de nuestra cautividad el lugar en el que volvemos a dormir por las noches. Y en este lugar atesoramos cosas y consideramos como valiosas cosas que en realidad nunca llegan a cumplir con la expectativa que prometen. Nunca traen ni verdadera paz, ni verdadero deleite,
pero son cosas que de alguna manera amamos de todas maneras. Y hay cristianos que derechamente se deleitan en que la reja se abrió, pero viven 24/7 dentro de este lugar. Y hay otros que salen por el día, pero vuelven a pernoctar. Y pasa esto. Experimento una porción de la realidad del reino mientras salgo y habito en todos los lugares que se abren como oportunidad delante de mí. Voy y experimento todas estas cosas, aunque sea en una proporción pequeña o incipiente. Empiezo a ser sanado, empiezo a tener relaciones sanas, empiezo a tener lugares donde puedo experimentar lo que significa adorar, empiezo a encontrarme con Jesús en espacios de mi vida, lo empiezo a invitar. Pero luego me parece que era tan bonito los tesoros que tenía, que incluso me olvido que en la celda había gente muerta y ratas, pero también había tesoros. Entonces empiezo a recordar solo que había tesoros y me empieza a dar un profundo deseo de volver a ese lugar. Y vuelvo a ese lugar. Y en el regresar a ese lugar empiezo a olvidar las cosas increíbles que Dios había hecho conmigo afuera. Y empiezo a perder perspectiva de cuán incomparablemente mejor es lo que Jesús había obtenido para mí, y me conformo con esto, me conformo con las cosas que dentro de la dinámica de mi propio corazón parecen brillar, parecen bonitas, parecen valiosas. Quiero leer este pasaje de Filipenses 3, 7 al 11, Pablo dice aquí: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Cuesta hacer este peregrinaje desde el lugar en el que tenemos muy cerca cosas que brillan, para ir hacia lo incierto, aun cuando tenemos una esperanza que jamás defrauda, aun cuando hemos experimentado a un Dios que es fiel a sus promesas, es fiel a sus palabras, es consistente, siempre cumple lo que nos ha dicho. Y aún así, cuando uno camina en fe, enfrentando las cosas que nos desafían, que nos hieren y que nos duelen en el día a día, es amenazante pararnos en la verdad y tomar decisiones desde la verdad, porque nuestros ojos naturales no ven. Y todo se vuelve amenazante en nuestra contra en esas circunstancias, y es mucho más fácil extender la mano y agarrar un oro de mala calidad, medio corrompido, pero real, entre comillas. Y esto es loco porque la fe nos permite ver la realidad como realmente es. Porque cuando nosotros vemos las cosas desde la perspectiva espiritual y el Espíritu Santo abre nuestra vista para entender la verdad, en medio del ruido, en medio de todas las cosas que traen confusión, nos damos cuenta de que la verdad es lo que Dios dice que es. La realidad es lo que el Espíritu de Dios dice que es. Es Él quien ha creado todas las cosas y es Él quien posee y en quien reside la verdad, y es a través de Él, por medio de quien nosotros podemos comprender la realidad de manera asertiva y nítida. Pero esto implica un ejercicio de negación muchas veces de nuestros sentidos. Y
tomar decisiones que son un contrasentido. Creer que si yo digo la verdad cuando todos están mintiendo y esa verdad me expone, va a ser bueno para mí porque estoy haciendo lo que agrada al Padre y no lo que agrada al mundo. Es probable que en esa circunstancia eso cueste que me echen de la pega. Y resulta que yo llevaba 4 meses orando para que Dios me ayude en mi pega porque me estaba yendo más o menos mal y yo quería que me fuera bien y le pedí a mis amigos que oraran por mí, ayunaran por mí, estábamos embalados clamando y de repente se me presenta una oportunidad en la que queda en evidencia algo que yo hice mal. Y Dios me dice, bueno, si tú quieres que te vaya bien, cree y di la verdad, exponte. Todo nuestro sentido de supervivencia nos dice que esa es una mala decisión porque es probable que nos echen, pero yo, Señor, en fe voy a decir la verdad y me echan. Chuta. Doble complicado porque uno espera que cuando uno hace algo bien, entonces Dios me premie, pues, si me porté bien. La embarré la otra vez, pero ahora dije la verdad, entonces yo esperaría que Dios me premie, que me diga, ¡ay! Robaste, pero lo confesaste en público, así que recibe tu ascenso y tu aumento de un 80%. Es un contrasentido muchas veces pararse en la verdad y en fe explorar los lugares a los que Dios quiere llevarnos. Es más fácil conformarse y decir, voy a procurar nunca más hacer lo que hice y me voy a arrepentir, pero ¿para qué vamos a andar exponiendo mis errores del pasado? ¿Para qué voy a andar confesando mis inmundicias? Entonces, el poder salir de ese lugar, ya sea que nunca hayamos salido de ahí o que hayamos salido pero hayamos vuelto, implica decisiones de fe. Implica atrevernos a caminar de una manera distinta. Implica considerar y darnos cuenta de que las cosas que atesorábamos desde la mirada de Dios en realidad son cosas malas, o cosas que son insuficientes, o cosas que son buenas, pero que Dios quiere darlas como una expresión de su amor, no para que nosotros pongamos nuestra mirada en ella como si ellas fueran nuestro Dios. A veces Dios te da un buen trabajo. En vez de adorar a Dios que provee el trabajo, adoramos el trabajo. A veces Dios nos da bienes. En vez de deleitarnos en que Dios es generoso con nosotros, los bienes se vuelven nuestro ídolo. A veces Dios te da inteligencia y una carrera y un título y un posgrado. Y en vez de tomar esas cosas y ponerlas al servicio de Dios y deleitarme en gratitud con Dios, me enfrasco en esas cosas. A veces Dios, yo le pido trabajo y me da tanto trabajo que me olvido de volver al lugar en que normalmente clamaba a Dios por trabajo para agradecerle a Dios por trabajo. Ya no tengo tiempo para Dios porque tengo mucho trabajo. Muchas veces hay cosas buenas que terminan siendo malas porque ocupan el lugar que no debía ser. Entonces, estos tesoros alrededor de nuestra vida son cosas buenas, son cosas malas, son cosas engañosas, pero en definitiva son cosas que ocupan un lugar que no debiesen ocupar y por eso me seducen y por eso hacen que yo vuelva a ese lugar. Y necesito renegar de esas cosas, poniendo mi mirada en Jesús y creyendo que efectivamente, aun cuando sea muy amenazante ir hacia afuera y tomar decisiones desde la verdad, desde la fidelidad, desde la justicia, que parezcan en momentos un contrasentido, que parezcan en momentos algo en contra de mi instinto de supervivencia, eso me va a permitir ir conociendo la realidad como realmente es. Y cuando yo hago esto, la Biblia dice que la justicia es algo que en la medida que nosotros, en la medida que lo practicamos, afina nuestro discernimiento. Cuando yo practico la justicia, mi discernimiento se fortalece. Cuando yo practico la verdad, cuando yo hago lo que es justo, cuando hago lo que es bueno, cuando soy fiel, me voy volviendo una persona habilitada por el Espíritu de Dios para discernir lo que no viene de Dios, de lo que sí viene de Dios. Y eso es una habilidad de percibir la realidad, de poder darme cuenta cuando algo que parece bueno no es bueno,
porque veo lo que hay de atrás. Y muchas veces nosotros queremos que Dios me dé ese superpoder, que Dios me dé el don del discernimiento para discernir los espíritus. Y venga alguien con la mejor cara y diga, yo sé lo que hay en su corazón. Y Dios, hay personas a quienes les da dones de ese tipo, precisamente para cuidar a la iglesia o para exhortar a las personas o para traer libertad o para muchas cosas. Pero muchas veces nosotros queremos esa irrupción sobrenatural fácil, rápida, de gracia, y no queremos seguir la ruta que la Biblia enseña para discernir la realidad mejor. Y es ejercitar en nosotros el practicar la justicia. Cuando yo practico la justicia, discierno la realidad de mejor manera. Y eso aumenta mi fe. ¿Por qué? Porque soy capaz de ver, así me va a caer el carné horrible con esto, pero como León no, con la espada del augurio. Puedo ver más allá de lo evidente. Y puedo darme cuenta de que hay cosas que parecen buenas, pero finalmente, como dicen los proverbios en varias oportunidades, su fin es camino de muerte. Entonces, para poder salir de este lugar, yo siento que hay dos cosas que hacer y yo quiero invitarnos a hacer estas dos cosas. La primera tiene que ver con ejercer fe. O sea, yo necesito en un punto de mi vida decir, en esta área yo no soy libre. Yo veo mis finanzas y no soy una persona libre. No soy libre porque la verdad que he abrazado respecto de cómo se experimenta libertad en las finanzas, en realidad está determinada por lo que dice el Financial Times o cualquier panfleto que hable acerca de cómo ser un profesional exitoso o un empresario exitoso. Porque he abrazado valores asociados a lo que el mundo dice, las personas que no conocen o que se oponen abiertamente a Jesús, como la manera en que se obtiene plenitud financiera. Y la consecuencia de esto es que incluso me he ido bien en temporadas. Hubo un tiempo en el que ganaba 42 sueldos mínimos y era igual de miserable. Porque aun cuando a veces podemos ser prosperados en cantidades, cuando no tenemos el corazón para poder disfrutar las cosas, se transforman en cuestiones sin valor, porque nunca cumplen lo que prometen. Entonces veo mi vida financiera y digo, en esta área yo soy una persona no libre. Soy un hijo de Dios. La reja está abierta para que yo salga de ese lugar de esclavitud en esa área de mi vida. Cristo abrió la reja. Sin embargo, no he tomado decisiones de fe que me saquen de este lugar. Entonces, esta área de mi vida sigue siendo esclava. Esta área de mi vida es un área en la que yo soy incapaz de ejercer libertad, como decían muchos de ustedes, la libertad de poder elegir. ¿Por qué? Porque el miedo me consume y el miedo merma la fe. Entonces, si yo tomo decisiones de acuerdo a lo que la Biblia dice acerca de esta área, todo me dice que voy a tener menos. Todo me dice que me va a faltar. Salvo que yo vaya a algún lugar donde me dicen que si yo siembro 1000, Dios me va a dar 10.000. Lo que es siempre una mentira. Dios nos ha dado en Cristo infinitamente más de lo que podríamos pagar en 100 vidas. Así que cualquier cosa que nosotros demos a Cristo, aun cuando Dios hace esta locura y que a veces nos bendice por hacer algo bueno, Dios no nos debe absolutamente nada. Por el contrario, todo lo que demos siempre va a ser una expresión de gratitud por lo que Él ya nos ha dado. Pero pasa en las finanzas como pasa en las relaciones. Y pasa en las relaciones como pasa en una infinidad de temas que pudiésemos enumerar. Decir completamente la verdad, abrir completamente mi corazón, atreverme a confiar, atreverme a dar mi vida por otro, es un contrasentido. Y la consecuencia de querer cuidar mi corazón porque me han herido en el pasado, me hirieron en mi familia, me hirieron mis amigos de infancia, me hirieron en una iglesia, me hirieron en esta iglesia. Y la forma que tengo como mecanismo para que no me sigan hiriendo es guardar mi corazón para mí mismo y ponerle muchas vendas y muchas protecciones y cascos y muros para que nadie lo vuelva a herir. Y lo loco de esos muros es que al final lo único que hacen es que
Dios no pueda venir a sanar las heridas. Entonces, no soy libre. Y es loco porque es como cuando nos entran a robar a la casa. Ponemos reja en las ventanas y reforzamos la reja afuera y ponemos alarma. Y los que terminan encerrados somos nosotros. Porque nuestro mecanismo de defensa natural frente a la amenaza externa es encerrarnos. Pero terminamos siendo nosotros los cautivos. Entonces, yo identifico un área, me doy cuenta de que he hecho todo lo posible para cuidar esa área en mi vida y experimentar libertad, y ahora la alternativa que tengo es decir, frente a esto, yo tomo un paso de fe y escojo empezar a hacer lo que Dios dice que trae libertad en esta área. Voy a empezar a cultivar relaciones de la manera que Dios dice que trae libertad. Voy a tomar de la provisión de Cristo y voy a hacer eco de esto que decía Pablo en Filipenses. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Todos queremos experimentar resurrección. El gran problema con la resurrección es que ocurre cuando alguien ya murió. Y nadie quiere morir. Y tomar decisiones de fe significa hacer lo que es contrario a lo que veo. Muchas veces eso va a ser hacer lo que es contrario a lo que deseo. No es que el no desear algo es un indicador de que está Dios en ello, sería asumir lo peor de nosotros mismos si ya somos cristianos. El punto es que el primer punto para poder salir de la esclavitud en la que nos hemos metido en distintas áreas de nuestra vida es dar un paso de fe y decirle, Señor, yo desde hoy te entrego mis relaciones. Desde hoy te entrego mi familia, desde hoy te entrego mis finanzas, desde hoy te entrego mi carrera, desde hoy te entrego mi trabajo. Y quiero empezar a vivirlo desde la fe. No pensar que tengo dos éticas, una ética como cristiano y la otra ética laboral del código de mi pega, de mi profesión o de lo que sea en lo que yo me desenvuelva, sino tener una fidelidad no dividida, de verme solo a Cristo y en fe obedecerlo solamente a Él. Y lo otro que tenemos que hacer, que muchas veces es más difícil todavía, es que una vez que salimos de ese lugar, porque muchos de nosotros hemos salido muchas veces de ese lugar, hemos salido de esa celda y hemos experimentado cosas de Dios y hemos dicho, wow, realmente lo que Dios prometía era mejor. Realmente el gozo en Dios no trae caña al otro día. El gozo no trae culpa, no trae consecuencias, no trae muerte, no trae destrucción. Cuando Dios irrumpe, cuando Dios provee, cuando Dios sostiene, cuando Dios consuela, lo que queda es una experiencia real, de verdadero consuelo si Él consoló, de verdadera provisión si Él proveyó, de verdadera sanidad si Él sanó. Lo que Él hace es lo único que cumple, porque Él es fiel y es el único capaz de proveer cosas buenas sin intenciones ulteriores, sin engaño. Entonces, habiendo muchos de nosotros experimentado estas cosas buenas, volvemos. Por lo tanto, al momento de ser invitados a ejercer fe para salir otra vez, tenemos que hacer lo más terrible de todo, y es tirarle dinamita a nuestra celda y destruirla para siempre, para eliminar la posibilidad de que la tentación nos vuelva a ganar y volvamos a habitar esos mismos lugares. ¿Qué significa esto más allá de lo simbólico? Para no quedarnos solamente en una ilustración. Significa que tomamos las decisiones suficientemente radicales que sea necesario tomar para que nuestra fe no sea algo tibio, sino que realmente rompa cualquier pacto, espacio, convenio o consentimiento que tengamos con la esclavitud en nuestras vidas. Jesús murió para darnos una vida plena, no para que simplemente la puerta estuviese abierta y ese lugar lleno de luces y árboles y cosas buenas sea el cielo cuando me muera. Y mientras tanto vivo una vida
miserable. Jesús no murió solo para que nos fuésemos al cielo. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y el Espíritu de Dios está aquí y habita en medio de la alabanza de su pueblo y hace su habitación en la vida de aquellos que hemos aceptado a Cristo. Por tanto, vive en nosotros. Y si aquel que trae libertad con su sola presencia habita en nosotros, nosotros debiésemos ser personas que experimentan libertad en todas partes y en todas las áreas de su vida. El gran tema de la estrategia de las tinieblas es que por medio del engaño creemos que seguimos siendo esclavos. Creemos que el tesoro frente a nosotros vale más. Creemos que no podemos salir y encontrar verdaderamente algo bueno más allá de lo que conocemos. Satanás no puede hacer nada contra los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios y las hijas de Dios comprenden su identidad en Cristo. Y esto no es un mensaje humanista de que tú y yo somos poderosos. Satanás no puede hacer nada contra los hijos de Dios, porque cuando nosotros nos rendimos, Satanás a quien ve en nosotros es a Jesús. Y es Jesús el poderoso. Es Jesús frente al que toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que es el Señor, y todos tienen que someterse aunque no quieran, porque su poder está por sobre todo y su nombre está por sobre todo. Entonces, cuando yo tomo la decisión de comprender y luego decidir desde esa comprensión de que dado que Jesús murió por mí y yo lo he aceptado y abrazado esa verdad, entonces el Espíritu vive en mí. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. La libertad es el potencial de experimentar la plenitud que Cristo ha comprado para nosotros. Yo puedo ser libre, pero no vivir libre. Yo puedo ser libre, pero no disfrutar de libertad. Yo puedo ser libre para escoger lo bueno. Libre, precisamente el miércoles leíamos una parte que decía, una de las cosas que implica el que hayamos sido liberados de la esclavitud es que cuando nuestra carne nos tienta, hoy nosotros podemos elegir no obedecerla. Cuando yo no he nacido de nuevo, no puedo elegir porque soy esclavo. El esclavo tiene que obedecer a fuerza. En cambio, aquel que ha sido liberado puede elegir no obedecer. Esa es la diferencia entre el que es esclavo y el que no. Puedo elegir no obedecer. Lo terrible es que muchas veces, teniendo la libertad para elegir, obedecemos a nuestra carne y a las tinieblas. Así que vamos a orar. Yo te animo a que podamos tomar esta decisión, oportunidad y espacio para que demos un momento y cada uno pueda orar y puedas preguntarle al Espíritu de Dios esto. Primero voy a decir esto otro. Tú y yo somos libres si tú has conocido a Jesús. Ahora, si tú no has conocido a Jesús, si nunca alguien te habló del Evangelio, de la buena noticia de que Cristo tomó tú y mi lugar, y a través de su sacrificio hemos sido nosotros comprados para ser hijos, entonces yo te animo a que tú puedas abrazar esta verdad hoy y puedas entregar tu vida a Jesús. Así que si alguien aquí nunca escuchó de esto, o lo escuchó 1000 veces, pero nunca lo abrazó, yo te animo a que hoy puedas tomar esa decisión y que puedas ser valiente. Conozco a gran parte de todos los que estamos acá, entonces sé que gran parte de los que estamos acá sí hemos tomado, no sé si hay alguien que no, pero yo te animo a que si Dios te está hablando esto de manera personal por primera vez, puedas hoy responder. Y no vamos a hacer que nadie pase acá adelante, pero si Dios te está hablando en esta dirección, yo te animo a que puedas levantar tu mano y alguien va a ir y te va a acompañar y va a orar por ti. Así que si Dios te habla en esta dirección y tú quieres ser valiente y responder, levanta tu mano para que podamos acompañarte. Esto es una decisión vital, indispensable. Pero
si tú ya has conocido a Jesús, ya eres libre. Somos libres. El grillete fue roto, la reja fue abierta, la celda está abierta. El punto es que Jesús nos vuelve a invitar para decir, examina tu vida y deja que yo pueda decirte las áreas en las que no estás disfrutando lo que yo compré para ti. No estás viviendo el tipo de vida que yo he preparado para ti. Te estás conformando con cosas mucho menores, mucho más charchas, mucho peores. Y si logras identificar eso, aquí es donde viene la parte más difícil. Yo te animo a que puedas tomar la decisión. Tomar la decisión de decir, yo mañana, yo el martes, apenas tenga la oportunidad, voy a ir y voy a tomar decisiones alineadas con lo que tú dices acerca de la libertad en esta área. En el área que sea, tomar una decisión. Y aquí es donde el mayor riesgo sí trae efectivamente un mayor beneficio. Porque el Espíritu de Dios puede venir ahora, derramarse y ministrar tu corazón, pero nada va a cambiar en tu vida porque te arrodilles o llores o sientas que algo se mueve en tu interior bueno. Eso nosotros todo el tiempo lo anhelamos. Anhelamos experimentar manifestaciones, el toque, la presencia, el amor y la ternura de Dios. Pero eso no puede ser todo. La mayor plenitud se experimenta en el seguimiento de Jesús, radical y en fe. Así que yo te animo a que puedas hoy tomar esa decisión. Y lo que vamos a hacer es invitar a que si tú identificas cosas, hoy, vamos a tomar un momento primero, pero si tú identificas cosas en las que tienes que decir, yo tomo la decisión de en fe, entregarle esta área de mi vida a Dios. Ya no la voy a hacer a mi pinta, sino que quiero hacerla de la manera en que Jesús me invita. Que bajo esa decisión y lo que tú quieras confesarle a Dios, lo que tú quieras decidir delante de Dios, puedas pasar adelante y podamos orar para animarte a ser valiente. Para que no te conformes con lo que el Espíritu Santo puede hacer ahora, sino que lo que Él haga te empodere para que luego tú respondas en obediencia y pruebes y veas lo que significa rendir un área de la vida a Dios y cuánto increíblemente mejor es rendir la vida entera al diseño que Dios tiene para nosotros. Entonces, voy a pedirle a mi amigo Diego, voy a hacer espacio acá solamente. Todavía, si la invitación respecto de recibir a Jesús por primera vez es para ti, puedes levantar la mano en cualquier momento, vamos a estar atentos y vamos a orar por ti. Pero vamos a tomar 2-3 minutos para que cada uno pueda orar a solas y puedas decirle, Espíritu Santo, muéstrame las áreas de mi vida en las que no soy libre. Y yo te animo a que puedas tomar la decisión antes de que Dios te muestre de responder en fe, de salir de la celda para que Dios irrumpa con el tipo de libertad que Jesús compró para nosotros.